Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Nos Mienten. Hoy vamos a hablar puntualmente del primer principio del Kybalión. Todo es mente, ya se los voy a mostrar tal cual como sale en el Kybalión, pero la importancia sobre todo de que si no se entiende este primer principio, no de entenderlo teóricamente, sino de asimilarlo, aprenderlo de aprehensión, no se puede hacer absolutamente más nada y no funciona más nada. O sea, no voy a explicar los demás puntos, los demás principios que le siguen al principio del mentalismo, porque no me voy a hacer una clase de esto, qué sé yo, después me los dicen, pero ya se lo deberían saber de memoria. Pero el primero es fundamental. Si ese no se aprende, como digo, todo lo demás no va a salir. Así que, como saben, el primer principio es el principio del mentalismo. Te lo voy a poner. El mentalismo. Principio del mentalismo. El primero. ¿Y qué dice? Todo. Me faltó acá. Es. Mente. Eso, si vos podés comprenderlo, entenderlo, ya estás muy acelerado en comparación a todos los demás. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Kybalión. Y lo tengo acá preparado porque lo marqué, porque no hace falta que vos te leas el Kybalión, o sí. Pero presta atención, te lo voy a decir textualmente. El todo es mente. Cuando se habla de todo, el todo es mente, habla de todo. Todo lo que vos conoces, todo lo que pensás, todo lo que escuchás, todo es mente. Eso es muy difícil de aprenderlo, pero voy a continuar. El todo es mente, el universo es mental. Cuando decimos la palabra universo, es como un sinónimo de todo, ¿verdad? Dicen el universo, todo. Pero cuidado, no la concepción de la NASA, que todos la tenemos. Continúo. Este principio encierra la verdad de que todo es mente y explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo nombres universo, universo material, fenómeno de la vida, las cosas, la realidad, ¿sí? Materia, energía. Llámalo como quieras, pero es todo. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Yo sé que a esta altura, a esta parte, ya no entiendo el qué. Algunos lo van a entender, ya lo vamos a explicar. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, el todo. Esta palabra te va a sonar más. El todo. ¿Sí? Lo podés poner como si fuese... No quiero utilizar la palabra Dios, pero usted entiende. En cuya mente vivimos. ¿En la mente de quién? De Él. No hace falta que saque el capuchón. Nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, todo es mente, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado a la atención del público y que sin tal explicación, sin esta explicación, no son comprensibles porque no se entiende. Cuando vos comprendés que Él y todo, que Él es todo, es mente, ya todo lo demás va a encajar bien. Mientras no se comprenda esto, las cosas van a quedar como viste la ciencia, que por decir la ciencia, pero la ciencia no es mala. Es como que hay cosas sin explicación. Explicación racional, que encaje en nuestra concepción. Está. Hay algo, es evidente, pero vos no lo podés explicar. Listo, ya estás hasta las bolas. Entonces, ¿cómo podés confiar en un sistema que no puede explicar las cosas? Pero ojo, no va por ahí el tema de decir quién es, quién no, quién está bien y quién está mal. No, estamos explicando la forma en que vos tenés que aprender esto, sí o sí, cambiar de paradigma hoy, ahora. Entonces, la comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley
que rige el universo mental. ¿Por qué? Porque es lo único que hay, todo es mente. Aplicándola, ¿a quién? Como siempre digo, para tu beneficio, a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad, porque todo es mente. Así que por más que vos seas ignorante, estás laburando en esto. Estás laburando acá. ¿Por qué me muevo tanto? Ay, no me toque. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo, del conocimiento mental y psíquico, y entrar en él mismo, libre e inteligentemente. Este principio aplica a la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, que es, básicamente todo está formado por lo mismo. Mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo: el que comprenda la verdad, lo dije al principio, el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. ¿Quién entiende esto de verdad? No teóricamente. ¿Quién se da cuenta que este puto micrófono es mente? Que todas las cosas, esto baja, si se tira, toda esta configuración que encaja a la perfección, que no hay ningún error, es mente. Es medio complejo porque nos han mentido otra cosa. Si usted va a tener un hijo, métale esto antes que otra cosa en la cabeza, para que va a ver cómo van a funcionar las cosas. Pasa que nosotros ya los más grandecitos tenemos que romper estructuras. Está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritos. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible. No vas a ir a ningún lado, como lo dije al principio. Y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. Podés hacer la pisada de la bruja, puedes hacer la afirmación, pensamiento positivo, y te va a ir todo como te vaya en relación a los procesos que estén en tu mente. Ahora bien, yo quiero explicar algo. Al saber, vamos a traer esto por acá. Espero que se me escuche. Al entender esto, hagamos cuenta de lo entiendes. Vamos a ver las implicaciones de cómo lo hemos entendido mal. Por ejemplo, ¿vieron cuando decimos como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que es el principio? Miren esto. Si se los voy a... Se lo voy a poner. Como el principio de la correspondencia, como es arriba es abajo, adentro y afuera, ya lo saben de memoria. Ok. Este segundo principio es el que te puede dar la llave para entender el primero. Y te lo voy a poner así. Te lo tengo que explicar de la forma que lo entendemos y de la forma que realmente es. Generalmente vos estás acá. Vamos a hacer de cuenta que vos estás acá. ¿Sí? Mira, vamos a hacer más canchero. Tráeme esto para acá. Para que lo vean, para que lo vean bien. Vos estás acá. ¿Sí? Vos estás acá. Bien. Cuando dicen arriba, ¿qué te crees? Que hay una dirección, ¿verdad? Arriba. Y vamos a poner acá las nubes, qué sé yo, el sol. Bien, las nubes, qué sé yo. Los pajaritos. Bien. Entonces, arriba no solamente representa una dirección, sino que presenta un lugar. Y abajo quiere decir la dirección desde el punto en donde vos estás. ¿Sí? Vos estás acá. Arriba es esto, arriba. Y este sería abajo. Para el perreo, para abajo. Bien. Es un desastre como estoy grabando este video. Bien. Ahora, ¿qué dice? Como es arriba, es abajo. Y acá puede haber, qué sé yo, tierra. Puede haber tierra. No sé, que puede estar el núcleo de lava de la tierra. No sé si es que es así. Si es que es así. Ok, me voy a venir para acá. Entonces dice, como es arriba, es abajo. Y arriba... Obviamente no es la estratosfera ni nada de eso, hay que entenderlo, pero la mente lo ve así porque cuando te dicen la palabra arriba o abajo, vos lo ves como direcciones y ahí hay confusión en tu mente y esa es la idea. Pero cuando más o menos querés entender que no es arriba donde pasan los aviones, ni es abajo donde pasan la lombrices, los bichos, haces una abstracción en donde entendés que arriba y abajo pasan a ser como si fuese el cielo, lo bueno, esto es un problema, lo bueno, el cielo, y no el infierno. Ojo,
la tierra. ¿Sí? Como pasa en el cielo, pasa en la tierra, que es donde estás vos. Así que ahora abajo pasa a ser tu lugar. Vos estás abajo. Y el cielo no es esto. El cielo viene a ser un lugar etéreo en donde, no sé, como es así, ¿me entendés? Como si fuese el cielo, la concepción que tengas del cielo, donde están Dios y los ángeles. Se entiende así, pero toda esta mierda es un puto error. Esto no es así. Absolutamente para nada. ¿Dónde tengo para borrar? Esto no es así. Absolutamente para nada. No es así. Déjame que borre todo esto. En realidad es así, mira. En realidad te lo voy a poner acá. Una línea. ¿Qué carajo es? Vamos a hacer esto. Un ojo. Esto es un ojo. Como si fuese un corte transversal. ¿Sí? Te lo estoy poniendo así. Usted lo va a entender instantáneamente. Córreme esto, Federico. Instantáneamente lo va a entender. Me voy a venir más acá porque no quiero que se pierdan absolutamente nada. Sobre todo con el audio. Esto, discúlpeme, es un ojo. Le vamos a poner ahí como el brillito, qué sé yo. Bueno, que se entienda que es un ojo esto. Con las venitas ahí. ¿Sí? Con las venitas. Entonces, arriba o abajo, ponele así, vamos a hacer así. Llámalo como quiera, vamos a ponerlo así para que usted lo entienda. Arriba o adentro es esto. Para adentro tuyo, de tus ojos, a donde está tu puto cerebro. Que es la interfaz que te conecta con la mente. ¿Sí? Es para adentro, para atrás de mis ojos. Y abajo o afuera es la parte visual, la realidad. Observable. Escribí cualquier cosa, pero ¿me entendés? Entonces, si lo ponemos así, todo lo que vos... Las pestañas estaban de este lado. Bueno, todo lo que vos mirás para afuera, ¿sí? Es lo que acá, que vos no podés ver porque estás mirando para afuera, es el reflejo. Se hace acá, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces ya no es... Ay, me la clavé en el cuello. Entonces ya no es que vos estabas parado entre medio. Entre arriba, la dirección es acá, y abajo... ¿Me entendés? Vos ya no estás en un lugar intermedio. No existe este lugar. Es una puta línea. Vos sos el intermediario. Vos sos la interfaz. No hay espacio entre para afuera y para adentro. No hay. Esto es ficticio. ¿Me entendés? Vos afuera ya estás viendo lo que se está creando en tu mente, en tu imaginación. El tema es que no comprender esto hace que vos de alguna manera creas que la realidad y el funcionamiento está solo de este lado, solo del lado de lo que ves. Y entonces vos funcionas a razón de las cosas que ves. Y laburás en este sector, en este cuadrante, en esta matrix. Y acá no se labura, acá es, ay, es imaginación, fue solo un sueño, ay. Entonces, si no se entiende que todo es mente, no vas a poder comprender, ni entender, ni utilizar el primer principio aplicable, que es el segundo principio del Kybalion, que es el de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Para que, bueno, el ejemplo del puto espejo, que si vos te miras al espejo, ¿sí? Te está viendo un reflejo, y vos ves que estás despeinado. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar, vas a peinar el espejo, ¿verdad? No, te peinás a vos. Porque haciéndolo de acá, el reflejo va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que laburar en esta área. Esta área está dominada por un hijo de mil puta que se llama subconsciente. Y acá el consciente. Y estas dos mierdas laburan con el cerebro. El cerebro que tiene vibraciones y frecuencias que van cambiando a lo largo del día. Es súper complejo eso, pero usted tiene que entender este funcionamiento que si lo ve así solo
no me vio cómo lo hice, no va a entender un carajo. Por eso tiene que ver todo el video. Ahora, ¿qué nos revela esto? Que todas las formas de cambiar se laburan comprendiendo que todo es mente y el principio de la correspondencia que te está dando el pie como diciendo, mira, funcionan las cosas así. Después tenemos la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, la generación, la vibración, otra cosa. Pero estos dos principios son fundamentales. Este, que es el primero, y este, que es el segundo. Para ver cómo se aplican las cosas. Tampoco es tan complicado, pero lo complicado es romper las primeras creencias. Romper lo que vos crees que funciona. Porque por más que vos creas cosas que están equivocadas, vas a seguir funcionando como esto, porque esto funciona así, sin que vos no les interesa a nadie que vos sepas esto. Entonces vos vas a ver un montón de cosas que no tienen explicación, porque con el manual de explicativo que tenés vos, no se explican las cosas que pasan. Con este sí. Y lo bueno que cuando vos entendés esto, ya empezás a manipular vos las cosas de manera consciente, no de casualidad. Como prácticamente puede ser que toda tu vida ha sido casualidad. Funcionás que todo es mente, pero vos no tenías ni la puta idea de cómo funcionaban estas cosas. Ahora, ¿cómo vamos a laburar? Tampoco yo quiero estar hablando 50.500 horas, aunque sé que a ustedes les interesa y espero que el audio se escuche perfecto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es el plan de acción? Ya lo entendí, todo es mente. Bueno, lo primero que vas a eliminar de tu vida de manera automática, y no lo vas a hacer ni a la fuerza, cuando comprendas esto, una de las primeras cosas que se cae a la mierda, cuando realmente lo aprendes, es esto. El miedo se va a la mierda. Desaparece el miedo como concepto esclavizador. Puede que aparezca la sensación de temor, que si yo, viene un puto león y se te tira. Bueno, son cosas reflejo del cuerpo, no tiene nada que ver con el miedo real, ese miedo infundado de que no vaya a ser que pase esto. Eso es un miedo que te puede seguir pasando porque vos estás formado, estás haciendo pensamientos todo el tiempo. Que lo comprendas y que lo entiendas no quiere decir que lo estés aplicando todo el tiempo. Capaz que un día se te olvida. Es como la vida, vos te bañas, desde el momento que salís del baño ya te estás ensuciando, entonces te tenés que volver a bañar. Lo mismo con esto. Lo comprendes, lo entendés, lo utilizás, pero en algún momento, qué sé yo, te olvidaste, dejaste de prestar atención, te olvidaste de acordarte, y se te empiezan a volver a salir estos paradigmas, porque son los únicos dos paradigmas que existen, los que te han metido y los que no te han metido. Y estás laburando con una pastilla y con otra no. Entonces, cuando vos te pasás a la otra pastilla, que voy a aprovechar, porque ¿para qué mierda me los compré? Te vas a pasar a la pastilla roja y no a la pastilla azul, era la mala, ¿no? La pastilla azul, vos estás laburando con las dos. Cuando te toma la roja, pasa para el otro. ¿Está bien el color? Bueno, usted me entiende. Y a veces te pasa para la otra, porque no hay una pastilla verde. No hay. Entonces vos vas a laburar con los paradigmas que tengas. Diferente es que solo una persona conozca un solo paradigma, va a laburar siempre con miedo, con preocupación, va a tener una calidad de vida de mierda. Ignorando, por supuesto, estas cosas. Pero quien las conoce, las entiende, puede también a veces olvidarse, porque vos has nacido, no te dieron en la mamadera el Kybalión ni un montón de otros conocimientos extra, te dieron lo que hay. Ya está. Por eso hay que romper esos paradigmas, un trabajo que no debería hacerse, pero bueno, hay que hacerlo. Si hubiese nacido en un monte, en un saumerio, ¿cómo se llaman estas cosas donde están los monjes? Bueno, en algún lugar donde te iban a criar con sabiduría, no tendrías problema con el miedo, ni problema psicológico, ni nada, porque bueno. Pero bueno, a cada uno le toca nacer en donde le toca nacer. Entonces, lo primero que se te cae el miedo, porque ahora voy a decir, pero tengo todo el poder de que quiero. Si todo es mente, vamos a manipular eso. ¿Cómo? Con la ley de la correspondencia. Adentro, laburas adentro. Ahora bien, trae más trabajo. Vos querés manipular, tenés que controlar lo que sucede dentro. Tenés que controlar tus putos pensamientos. Tus pensamientos pueden estar contaminados. Y después tenés que controlar esto. Las emociones que están totalmente condicionadas con tu entorno y pueden ser afectadas por el exterior. Exterior que seguramente vos ya... el exterior simplemente está reflejando todo lo que hiciste adentro. Y no desaparece porque vos pienses en otra cosa. Sigue manteniéndose porque es lo que has alimentado toda tu vida. Entonces, si no podés manipular el pensamiento ni las emociones, no podés alterar ni el afuera ni el abajo. Porque no podés laburar
adentro ni arriba para manifestar en el exterior, que es afuera, abajo. Que diga la palabra abajo no es mala, lo digo de antemano. Entonces acá se tiene que laburar con lo que venimos explicando siempre en muchos de estos, en este canal, con muchos de estos videos, donde hablamos de técnicas como la autoobservación, la meditación, la respiración, las frecuencias cuando te vas a dormir. También hablamos técnicas y otras cosas, porque es lo más interesante. Si yo te digo, vamos a hacer la pisada de la bruja para traer equilibrio a tu vida y dinero, y la gente va a entrar, pero no me va a andar si no entendés esto de manera interna. No pretendo yo hacer una clase súper avanzada de explicar las cosas, pero aprenda esto. ¿Cómo lo aprendí yo? Lo aprendí al revés. Yo lo aprendí primero haciendo un trabajo que Neville Goddard explicaba, que yo no lo sabía, pero era ignorar el exterior. Todo lo que el exterior te diga es un feedback sucio, porque vos crees que las cosas son de lo que ves afuera, cuando ahora entendés que lo que ves afuera es simplemente un reflejo de adentro. Entonces afuera no te puede dar ni una información valiosa para crecimiento, hasta que perdés la ignorancia. Pero yo lo hice al revés. Yo manipulé el pensamiento con la autoobservación y las emociones con control emocional. Y esto me hizo que yo, de alguna manera, maneje la segunda ley, que es la ley de la correspondencia. Y por ende, es como que yo el primero no me lo dijeron, nadie me lo dijo, lo descubrí. Entonces, al tener el patrón principal, habiéndolo descubierto de manera indirecta, porque en realidad el equivalente la está poniendo ahí, tic, tic. Este es el manual, tic, 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 tic. Uno lo aprende también con ¿cómo se dice? Con la experiencia de la vida, empíricamente. ¿Sí? Porque capaz que estás resolviendo algo y lo aprendes. Entonces, si vos no podés manipular estas cosas, no tenés control sobre esto, porque no tenés autoobservación, porque sos una bola de emociones, no sabés cómo utilizar tus sentimientos a tu favor, ni tus pensamientos, ni tus afirmaciones, ni un carajo, ni tu cuerpo, olvídate. Sigue siendo todo perfecto, ¿eh? Sigue siendo todo mente, sigue funcionando como es arriba, es abajo, funciona, pero ahí menos la cámara. Sigue funcionando exactamente igual. Pero claro, no te va a beneficiar mucho, porque es que generalmente la gente en la mente y adentro tienen cosas que duelen, que son feas, que son negativas, que son peligrosas. Por supuesto, están laburando para estas frecuencias, para el miedo y cualquier otra cosa que se desprenda ahí. No quiero hacer el video muchísimo más largo. Cualquier cosita me dejan en comentarios. Un beso y hasta la próxima. Pónganse a laburar.